Con esa actitud quiero que pues vayamos descubriendo lo que el tema del día de hoy nos va a enseñar, nos va a revelar, nos va a inspirar, porque al momento de estudiar la historia de la iglesia es algo realmente inspirador. Es algo hermoso y poderoso poder ver, poder imaginar. Pedirle a nuestro cerebro que se imagine, que se traslade a esta época en donde inició la iglesia, donde los primeros cristianos tenían tantos desafíos que vencer, tenían tanta oposición, pero sobre todo tenían tanta pasión por ser fieles a sus convicciones y a sus creencias y seguir al Jesús que conocieron algunos, pero que muchos no conocieron, que solamente les fue transmitido por la palabra de los apóstoles y de aquellos que se fueron sumando a este pequeño grupo de alrededor de 100 personas que volvieron una explosión en el mundo del evangelio, algo que explotara en todo el mundo hasta entonces conocido. Es sumamente apasionante ver cómo los historiadores consideran un milagro la expansión del cristianismo, un verdadero milagro. Dicen ellos, para nosotros los historiadores, digamos, no cristianos, seculares, por llamarlos de alguna forma, dicen, los milagros los conocemos, los hemos leído, los hemos estudiado, hemos encontrado un sustento a si se dieron o no se dieron esos milagros, pero lo más importante o el mayor milagro que nosotros podemos considerar o encontrar es cómo este movimiento tan pequeño, tan sectario, se convirtió en algo que hasta nuestros días ha trascendido. Ellos mismos se dan cuenta que tuvimos ahora sí que el poder del Espíritu Santo de nuestro lado. Amén. Dile al de lado que despierte para que esto no se le olvide. Muy bien. Estamos aquí para decirle, Espíritu Santo, queremos aprender mucho y queremos seguir siendo un impacto para la sociedad. Y entonces, la historia de la iglesia. Hoy vamos a hablar de la historia desde sus orígenes, el año 33 aproximadamente. ¿Por qué el año 33? Díganme. Exactamente, después de que viene Jesús y es crucificado, resucita y asciende, desde sus orígenes, que serán en este año 33, hasta el siglo VI. Vamos a ver qué sucedió y qué nos enseña la palabra de Dios y qué nos enseñan también, porque hay una historia de la iglesia hasta cierto punto, si no obscura, pero muy desconocida. Porque los 4 evangelios que nosotros tenemos que nos hablan de lo que hizo Jesús, pues tienen una gran coincidencia. De hecho, los expertos o algunos apologistas, es decir, aquellos que defienden la fe, el conocimiento de Jesús, dicen que para algunos es que los evangelios tienen cosas diferentes. Algunos mencionan que eran 5 personas, otros 100, otros 20, y entonces hay pequeñas diferencias. Pero los apologistas, los defensores, dicen, muy bien, vamos por favor a contextualizar o vamos a traerlo a nuestro contexto actual. Un abogado, para tomar una decisión o para poder elaborar un argumento a favor de una persona que está defendiendo, utilizan testigos, ¿sí o no? 2, 3, 4 testigos. ¿Son de importancia los testigos? Son muy importantes. Su palabra prácticamente es lo que puede dictaminar el futuro de una persona, por lo que ellos digan. Entonces son relevantes los testigos. Ahora, estos testigos pueden mencionar detalles unos y otros omitirlos, ¿sí o no? Unos pueden, en el momento de la situación, estar observando algo y otros no ponerle atención. Ahora, no por eso pierde validez su testimonio, ¿o sí? No, porque lo que un abogado, un defensor, un juez va a tomar en cuenta es el objetivo principal, el punto que están analizando, no los detalles. De ahí que los testimonios, aunque tengan ciertas variantes, se consideran como verdaderos. Tenemos 4 evangelistas, ¿sí o no? Con detalles, unos omiten, otros los mencionan, pero en esencia es exactamente lo mismo.
Aún más, la palabra de Dios dice, el mismo Jesús, que los libros no alcanzaría el mundo entero. ¿Recuerdan esto? No alcanzaría el mundo entero. Se ha escrito mucho, se escribió mucho, muchos discípulos, muchas epístolas, muchas cartas. Todo el mundo quería compartir de la fe. Obviamente no están en el canon bíblico, pero algo muy importante es que tenemos estos evangelios y no perdamos el enfoque. Es donde nos tenemos que concentrar. Todo lo demás, Dios lo guió a través del Espíritu Santo. Lo vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo. ¿Qué es lo que quiero exaltar durante estas horas que vamos a estar aprendiendo sobre la historia de la iglesia? En la presencia y el poder del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Podemos decir, gloria a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo para dirigirnos. Amén, gloria a Dios. Y entonces, fíjense, la historia del cristianismo, me gusta lo que dice esta diapositiva. ¿Me ayudan a leerla todos juntitos? ¿Qué dice? El plan de Dios. Fíjense lo importante. Palabras clave de esta diapositiva. ¿Quién me dice? Una palabra clave. Un plan de redención. Muy bien. ¿Qué más? Dios. ¿Qué más? ¿Perdón? Permite entender. Muy bien, muchas gracias. Los acontecimientos son relevantes. Entender los acontecimientos, qué estaba sucediendo, cómo sucedió, en qué desencadenó, cómo fue la transformación. Todo tiene una relevancia. Es impresionante cómo la palabra de Dios está tan perfectamente. Los planes de Dios son perfectos. Perfectos. Algo maravilloso que señala la historia de la iglesia son tres cosas. Quiero que repitas conmigo lo que dice ahí: lugar, tiempo y propósito. Lugar, tiempo y propósito. La historia de la iglesia, como parte de la historia universal, pero también la historia de nuestra vida, está impregnada de estas tres cosas. Dios siempre tiene un lugar, ¿sí o no? Dios siempre tiene un tiempo preparado y siempre tiene un propósito. Es hermoso poder decir, hoy estoy aquí porque es el lugar en donde Dios me quiere, en el tiempo que Dios quería y para el propósito que Dios quiere, ¿sí o no? Claro, estamos aquí para eso. Todo, absolutamente todo en la historia de nuestra vida ha tenido un tiempo, con un propósito, ha tenido un lugar. Dios acomoda las coordenadas de una manera perfecta para que el tiempo y lugar coincidan y nos lleven a su propósito. Así es que dile al que está a tu lado para que se mantengan despiertos. No solo despierta, muy bien, miren, ya están muy condicionados, ya vieron, ya estaban volteando, despertando al compañero, pero dile, estamos aquí con un propósito, díselo, estamos aquí con un propósito. ¿Dónde? El lugar. ¿Se dieron cuenta que el lugar es clave en la historia? ¿Cuáles eran las tres palabras importantes que acabamos de mencionar? Lugar, tiempo y propósito. Lugar. Un rincón del mundo, Palestina. ¿Motivo de conflicto hasta nuestros días, sí o no? Sí. Una tierra codiciada, una tierra para muchos subestimada, pero que siempre ha estado en el ojo del huracán para todas las civilizaciones a lo largo de la historia universal. Fíjense, cuando las personas dicen, por favor, Palestina, de ahí lo que hoy podemos conocer también como Israel, como Tierra Santa, como Canaán. ¿Ya no suena más Canaán? La tierra de Canaán, eso es Palestina. Y muchos decían, están en el rincón. Esta imagen me encantó, porque ¿dónde está? ¿Justo en dónde? En el centro. En el centro. Si lo viéramos desde estas dimensiones, aquí está el centro de los continentes, el centro del mundo. ¿Fue casualidad? No, Dios eligió un lugar, el centro, colocarse siempre en el centro, y de ahí la expansión del cristianismo y de la fe en Jesús.
Obviamente está en la mira o está concentrado o entre Asia, África, Europa, diferentes civilizaciones como los caldeos, como los fenicios, como los asirios, los babilonios, los persas. De hecho, en la ciudad de Jerusalén era multicultural, ¿sí o no? ¿Recuerdan cuando en el día de Pentecostés estaban escuchando que hablaban lenguas diferentes y que todos decían, están hablando en nuestras mismas lenguas? Y eran múltiples, no era solo una, eran muchas. Entonces era un lugar con una gran diversidad cultural. ¿Fue casualidad? No, había un propósito. Dios quería llegar a todos. Quería no solamente quedarse al judío, al pueblo judío, veía mucho más allá. Recordemos que Dios tiene un panorama muy diferente de nuestra existencia y de la historia de la humanidad. Muy diferente. Muchas veces nosotros nos cuestionamos el momento en el que estamos viviendo, y yo creo que tú has hecho también este ejercicio, ver un poco hacia atrás y decir, wow, a la Rosy de hace 5 años, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Estando en el 2019, ¿qué vendría a decirle a la Rosy de hace 5 años? Y seguramente le diría, todo tiene un propósito, estás en un tiempo y estás en un lugar que Dios lo señaló, si estamos aquí. Amén. Igual a futuro, no sabemos, en 5 años, wow, si viniera nuestro yo del 5 años, ¿qué nos diría? No, hombre, lo mejor está por venir. ¿Sí o no? Lo mejor está por venir. Dile al de al lado, lo mejor está por venir. Amén. Y bueno, conocemos este personaje macedonio, griego. ¿Cómo se llamaba? Alejandro Magno también. Es decir, Palestina no era una ciudad poco relevante, algo físicamente no, en cuanto a riqueza tal vez no, pero algo tenía que permitía que todos voltearan hacia ella, vieran hacia ella. Cuando Jesús habla acerca de dónde empezar a evangelizar, empieza diciendo en Jerusalén, después Judea, que dice Hechos 1:8, recibiremos ¿qué? Poder para ser testigos en Judea, en Jerusalén primero, en Judea, Samaria, Jerusalén la capital de Judea, Samaria que era el país vecino y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo, es necesario que prediquen en su nombre, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando ahí, y predicar el arrepentimiento, predicar el perdón de los pecados. ¿Por qué es importante saber esto? Porque todos tenemos esta gran comisión, ¿sí o no? Los discípulos, el milagro, como decíamos hace un momento, fue que estos hombres lograran hacer de su fe y de su convicción algo que impactara el mundo hasta nuestros días. Nosotros que estamos en realidad en una posición mucho más cómoda, por favor, vamos a contextualizarnos en dónde y cómo vivían los primeros cristianos. Para empezar, había un gran imperio. ¿Recuerdan cuál era? Roma. Hemos visto las películas de Roma, ¿sí o no? La gloria de los emperadores, y veíamos esa magnificencia, y además tenían como esclavos prácticamente a los judíos. Habían sido los conquistadores por excelencia. Los griegos, que fueron los que le antecedieron a los romanos, también eran poderosos, y aún así los romanos los conquistaron. Roma, vamos a contextualizar. Por ejemplo, cuando Jesús les dice, si te dicen que camines 1 milla, tú tienes que caminar 2 millas. En el entendido de que en esa cultura cualquier romano podía pedirte lo que fuera y tú tenías que hacerlo, ¿sí o no? Era prácticamente vivir en un contexto de esclavitud, en un contexto de sumisión, de aceptar, de no tener una opinión, de no poder defender. Y entonces en ese contexto Jesús determina y dictamina que fuera el momento
adecuado. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un lugar, pero también de un tiempo en donde en esta necesidad de ser libres, pero no solo de la esclavitud hacia el pueblo de Roma, sino tener otro tipo de libertad. Una libertad que no iba más allá de unas cadenas, porque los cristianos fueron perseguidos, ¿sí o no? ¿Estaban oprimidos y reprimidos, sí o no? Entonces muchos podrían decir, ¿dónde está la libertad a la que Jesús te llamó? Yo no la veo. Pero la libertad de ellos, lo que Jesús quería enseñar y Dios en su plan perfecto, es que el mundo en realidad, esa esclavitud que tenía como concebida o conceptualizada, estaba aquí en mi mente y en mi corazón. Ser esclavos, por ejemplo, del odio. Cuando Jesús da en el Sermón del Monte las bienaventuranzas, los pobres de espíritu, una enseñanza tan diferente a lo que estaban ellos acostumbrados a escuchar, ¿cierto? Esa es la esclavitud. Jesús, si tiene algo poderoso en nuestras vidas, es que rompe absolutamente todos nuestros paradigmas, nuestros parámetros, nuestras ideas preconcebidas. ¿De qué es la felicidad? Jesús viene y te enseña algo diferente a lo que el mundo enseña. ¿Qué es el amor? Y Jesús enseña algo diferente. Jesús tiene una manera renovada. Por eso el apóstol Pablo decía que renovaran su entendimiento, que no se hicieran como los del mundo, sino que tuvieran una novedosa, escucha esto, novedosa, fresca. Hay algunas traducciones, paráfrasis, que utilizan esta frase: tengan una novedosa y fresca manera de vivir a través del Espíritu Santo. Por eso, a pesar de ser la minoría reprimida, lograron cautivar al mundo, porque tenían una enseñanza diferente. Tú y yo estamos para enseñar algo diferente. El mundo está cansado de escuchar lo que el mundo ofrece. Quieren escuchar a Jesús, y tú y yo somos la boca de Jesús, las manos de Jesús, el corazón de Jesús en este tiempo y en este lugar. Amén. Dile al de lado que despierte. 1, 2, 3. Eso, muy bien. Sí. Cuando yo los vea dormiditos, no se están durmiendo. No, en realidad no se están durmiendo. Pero de verdad, cuando yo digo despierta, es para que esto que acabamos de mencionar, baje, se asiente, diga: esta palabra, esto lo tengo que hacer. Esta historia no es solamente información. El aprendizaje no es solamente información, recibir información, es generar transformación. Amén. Que salgamos de aquí transformados. Entonces, el Imperio Romano, fíjense, aquí está toda el mapa. Aquí está Europa, Italia, aquí está Palestina, alcanzamos a ver Palestina, Egipto, el Mar Rojo. Todo esto lo tenían conquistado los romanos. Era una cultura de grandeza por excelencia, en donde una persona, Jesús, vino a enseñar la grandeza de una manera diferente, de una manera vestida con sencillez, con humildad, es decir, disfrazada, oculta, ahí con los pescadores, con la gente que había sido rechazada por los rabinos, porque habían dicho: no, tú no puedes, tú no estás a la altura de continuar con la educación como la tienen establecida los cristianos. A ellos buscó Jesús, a ellos quiso, la misma palabra lo dice, lo vil y menospreciado, para enseñarles. Obviamente tenía propósitos para otras personas, por ejemplo, Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo. Tú buscas, googleas Saulo de Tarso o el apóstol Pablo y no hay una sola página en internet con sustento o sin sustento científico que diga que era el más docto, el más inteligente, el más preparado. Porque había un tiempo, un lugar y un propósito para él también, diferente. Pero Jesús inició su ministerio con gente sencilla,
con gente que no había sido calificada a los ojos del mundo y de los rabinos judíos para continuar con su enseñanza o para volverse también ellos en rabinos. Jesús los escogió a ellos. Qué bueno que Jesús nos escogió a nosotros. Amén. Cuando estamos planteando o contextualizando, quiero pedirles que hagamos como en nuestra mente un ejercicio mental de visualizar, de meternos al momento histórico en el que está desenvolviéndose el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia. ¿Qué factores contribuyeron? Decíamos Roma. ¿Por qué en ese momento? Fíjense las características o los factores que aportaron históricamente a que lo que habían construido los romanos sirviera a los fines del propósito de Dios. Escucha esto. Todo lo que sucede, absolutamente todo, hasta el tipo de construcción que tenían los romanos, sirvió a un propósito divino. Todo sirve a un propósito divino. Aunque tú digas, pero ¿cómo? Eran unos imperialistas. ¿Cómo eso va a servir si traían esclavitud y traían sometimiento? ¿Cómo eso va a servir? Claro, porque todo lo que hicieron permitió que el evangelio se propagara, que las personas tuvieran esa disposición, esa hambre, esa necesidad de escuchar un mensaje distinto. Vamos a ver algunas características de las que contribuyeron a la expansión del cristianismo. ¿Están aquí conmigo? ¿O empiezo desde el principio? No, ya no, ¿verdad? No, ya vamos a avanzar. Factores que contribuyeron. La paz romana. Hay en latín la pax romana, o sea, es como una manera de memorizarlo, la paz romana. ¿Por qué este factor social facilitó la expansión del cristianismo? Por lo que dice aquí, garantizaba una estabilidad. Los romanos tenían todo bajo control. Y al momento de tener todo bajo control, permitían unificar hasta cierto punto el que hubiera una forma de gobierno. De verdad que los romanos, hasta el día de hoy, se estudia la forma en la que estaba estructurado su pensamiento en todos los ámbitos. Como dice aquí, en su gobierno, en su educación. ¿No se sigue estudiando el derecho romano? Se sigue estudiando el derecho romano, se sigue estudiando la forma en la que construían, se sigue estudiando, por ejemplo, las vías, las comunicaciones romanas famosísimas, la vía Augusta, todas estas vías de Roma, de estas ciudades maravillosas, y que tú podrías decir, ¿eso para qué le sirvió al cristianismo? ¿Quién recorrió miles de kilómetros llevando la palabra de Dios? Pablo. Estos caminos, estas calzadas, famosas calzadas romanas, facilitaban, imagínate, en senderos que no estuvieran así de cómodos. Además tenían lugares para que pusieras a descansar tus caballos, había pequeños lugares para descansar. Facilitaban y propiciaban los viajes, porque Roma tenía esta característica, como un imperio. Quería fortalecer las comunicaciones para favorecer el comercio y para favorecer esa hegemonía en la que ellos vivían. Ellos querían implantar su manera de pensar en todos los lugares a donde llegaban a establecerse como conquistadores. Pero tenían algo muy peculiar. Como buenos estrategas, llegaban muy sutilmente llegaban a los reinos, a las civilizaciones, y les decían, no te preocupes, tú sigue conservando tus creencias, sigue conservando a tus dioses. Les pasó con los judíos, ellos los respetaban. Había como una tolerancia y poco a poco iban cautivando, convenciendo. Es más, cuando vemos el siglo IV después de Cristo, vemos cómo las tradiciones romanas y paganas sedujeron y envolvieron al cristianismo.
hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Eran unos seductores, eran unos estrategas. Por eso el cristianismo empezaba a ser como la piedra en el zapato, porque decían, estos no los podemos controlar. Estos no los podemos controlar y además se atreven a decir que hay un Dios, que hay otro Dios, y además se reúnen en secreto y además empiezan a tomar la Santa Cena y entonces ellos escuchaban, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Decían caníbales, ¿no? Y de verdad y empezaron a generar como cierta, pues digamos, calumnias hasta que lograron volverla una iglesia muy perseguida durante ciertos periodos del Imperio Romano. ¿Están conmigo? Despiérteme al de al lado, por favor. 1, 2, 3. Todos, muy bien. Entonces, vamos a repasar cuáles son los factores que contribuyeron. La pax, que significa la paz, por la que garantiza la estabilidad. La lex o ley que daba seguridad. Ellos tenían un control absoluto de todo. No te podías salir de algo porque ya eras juzgado. Entonces las personas necesitaban unas reglas, pautas de comportamiento y el Imperio Romano facilitaba eso, en ese afán de homologar el pensamiento. Las vías o las comunicaciones facilitó a los misioneros. La unidad política, es decir, el gobierno, el rex, la unidad política. Todos tenían que obedecer y saber cómo obedecer, en qué orden, en qué jerarquía estaba establecido, a quién teníamos que respetar, y eso facilitaba a que las civilizaciones pues tuvieran un comportamiento apegado a estos gobiernos. Y la educación o las artes o el talento humano. Quiero que me los digan, a ver, vamos a leerlo. Pax, lex, via, rex, ars. Pax, ¿qué significa? Lex, vía, comunicación. Ars, educación, muy bien. ¿Y cuál me falta? Ya son 5, ¿verdad? Rex, gobierno. ¿Y qué favorece? La unidad para el establecimiento de toda la política que tenían los romanos. Esto fue lo que contribuyó. Y empezaba a causar, porque lo más interesante es que empezaba a causar esto, un vacío en la sociedad. Eso también implicaba un vacío, porque todo era muy estructurado, todo era imperial, todo era gloria, pero todo era frívolo. ¿Recuerdan? Cuando hemos visto alguna película, cuando hemos visto algún documental, era demasiada frivolidad, todo era superfluo. Y entonces en ese contexto llegaron también los griegos, que los griegos tenían un perfil mucho más, pues digamos, intelectual. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado cuando estás platicando o compartiendo con alguien? Hay a quienes les dices, por ejemplo, ellos están sufriendo, batallando porque quieren un mejor trabajo, quieren dinero, quieren un mejor puesto, quieren una mejor vida y están como luchando por eso, cosa que no está mal, pero con una visión así como de poder, que tienen una necesidad muy fuerte de poder. Hay personas hasta en las empresas que te dicen, no quiero que me pagues más, pero déjame ser el jefe. ¿No has escuchado esto? Quiero mandar, me gusta ser el que tenga la última palabra, que demuestre poder. Y entonces el Imperio Romano demuestra eso. Hay otras personas a quienes tú les compartes la palabra de Dios, pero ellos están en la onda intelectual, ¿no? Están en yo he leído mucho, yo he estudiado mucho, pero como decía Pasteur, la poca ciencia nos aleja de Dios, la mucha ciencia nos acerca a ella. Y entonces en esta sociedad, en esta cultura griega, ¿recuerdan a quiénes son famosos de la cultura griega? Platón, Aristóteles, los grandes filósofos. Y entonces ellos venían a aportarle a la sociedad de ese momento, pues el entendimiento de la persona y a cuestionarse y a buscar la verdad. Pero ¿qué crees? Eso Dios lo tomó para que la sociedad de esa época estuviera hambrienta de aprender
hambrienta de escuchar sobre el comportamiento, el pensamiento. Hasta el día de hoy el pensamiento de los filósofos sigue siendo trascendental para entender el conocimiento, la epistemología, la filosofía que hasta el día de hoy estudiamos, nació con los griegos. Pero Dios tomó primero su idioma, su cosmovisión, su filosofía y su cultura. Algo sumamente importante es el idioma. La Biblia originalmente tiene muchos textos. ¿En qué idioma? En griego. ¿Por qué? ¿Por qué en griego? Una razón, porque era como el inglés de este momento, de la actualidad. Era el idioma universal. Recuerden que los griegos habían conquistado antes que los romanos y ellos habían enseñado, habían obligado a que todos dominaran el idioma griego, cosa que facilitó a los judíos que hablaban griego también llegar, misioneros por supuesto, o los judíos mesiánicos, llegar a evangelizar, a compartir el evangelio hablando el idioma que todos conocían, el idioma en ese momento universal. Pero una característica impresionante del idioma griego es su riqueza. ¿Qué significa? Que no hay ningún otro idioma con la riqueza literaria como el griego. No hay idioma que exprese mejor las verdades del Nuevo Testamento como lo ha hecho el griego, porque es sumamente preciso, porque tiene una palabra para expresar algo que a lo mejor en nuestro idioma o en el español nos costaría trabajo o tendría diferentes connotaciones. Para los griegos tenían esa palabra. Por ello que es tan relevante el buscar las traducciones, el origen griego, para poder discernir y entender cuál era la connotación, cuál era el contexto, qué quería decir realmente Jesús o qué quiere decir la palabra cuando utiliza un verbo, cuando utiliza una forma, una construcción de sintaxis o de semántica. Saber entender por qué una palabra junto a la otra. El griego lo hacía de una manera excepcional y lo sigue haciendo. Despiértame el de al lado. 1, 2, 3. Eso, muy bien. La cosmovisión. Entender el mundo, visualizar el mundo. Vamos a colocarnos en, por favor, el pensar de los griegos. ¿Cómo entendían el mundo? ¿Cómo vivían? Ellos estaban buscando alimentar más su intelecto. Buscaban alimentar más la riqueza del valor humano, buscar lo moral, buscar la verdad. Buscar la verdad. Esa búsqueda era la que caracterizaba su filosofía. Por eso se convirtieron en ese parteaguas en el estudio filosófico o generar la filosofía y su cultura. Estas características de la cultura griega permitieron al cristianismo expandirse, despertar. Cuando vemos las filosofías, la filosofía griega y la filosofía romana, fíjense lo que dice esta diapositiva, no nos lleva más que a una conclusión. Quiero que me ayuden a leer lo que dice aquí. Todos juntos, por favor. ¿Qué dice? El mundo necesitaba exactamente. La filosofía greco-romana tenía un bonito discurso, pero no satisfacía el alma. No satisfacía el alma. La gente, el mundo necesitaba respuestas muy diferentes. ¿Te suena familiar a lo que estamos viviendo al día de hoy? Sí. Dile al de al lado, tú tienes la respuesta diferente. Díselo con confianza. No te preocupes, no te lo va a tomar a mal. El mundo necesita respuestas diferentes y tú y yo tenemos esa respuesta.
porque ni en sus afanes imperialistas de poder, ni en sus afanes intelectuales van a encontrar la respuesta que Jesús da. La respuesta que Jesús da, los milagros. Por eso cautivó Jesús, porque su palabra, porque su presencia misma conectaba al corazón de las personas con algo que sí podía llenar su alma. Y por eso tenía tantos seguidores. Y por eso tenía tantas personas, claro, buscaban un milagro. Porque además, quiero que se imaginen, por favor, recorriendo las calles. Por ejemplo, Capernaum. Jesús decide ir a Capernaum, a una ciudad o a una población sumamente humilde, pero una población sumamente estrecha y necesitada y escasa en todos los sentidos. Imagina el lugar más deplorable en el que te puedas imaginar, en el que puedas pensar, en el que hayas conocido, que hayas visitado. Regresar o llevar tu mente a un lugar así. Esos lugares, ese lugar lo escogió Jesús. ¿Para qué? Para brillar, para hacer esa luz que el mundo necesitaba y que lo que habían aprendido anteriormente no era lo que estaban necesitando o no era lo que realmente iba a saciar su alma y su corazón, su manera de pensar. De ahí de verdad lo importante cuando el apóstol Pablo, y lo reitero, subraya y dice: cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Lo que nosotros enseñamos al momento de compartir la palabra de Dios es tener un pensamiento distinto al que el mundo les ofrecía. Por eso cuando Jesús venía y decía, camina 2 millas, era romper con todo lo establecido. Dile al de al lado, por favor, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Vamos a cambiarla. Fíjense que algo muy interesante que sucede, ya ven que les platicaba hace un momento de las neuronas. ¿Te acuerdas, sí o no? ¿Sí? Bueno, las neuronas, hablando del cambiar nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar, decíamos que son las bases biológicas de tu conducta. ¿Qué significa? Van tejiendo estas redes y te dictan tu comportamiento y tu pensamiento. Te lo van dictando. Cuando nosotros visualizamos esa comunicación entre las neuronas, diríamos algo como esto. Imagínense o piensen en alguien muy chismoso que conozcan. ¿Conocen a alguien chismoso? No, a nadie. Algo, o conocieron, a lo mejor, no digo que aquí, pero han conocido en el trabajo, ¿a alguien chismosito? ¿Sí conocen a alguien chismoso? Bueno, estas personas chismosas llegan a tener una característica: siempre te cuentan el mismo chisme. Hay algunas, ¿sí o no? Si a alguien les cae mal, siempre vienen a hablarte mal de esa persona. Si tiene un problema, por ejemplo, con su suegra, van y te platican y dicen: ya sé que me va a hablar mal de su suegra. Ya sabes de qué te va a hablar. Si tienen un problema con el esposo, ya sabes de qué te va a hablar. Y hasta dices: ya sé lo que me va a decir. Ya le he dicho lo que tiene que decir. Cuando nosotros generamos información o un aprendizaje diferente en nuestra mente, en nuestras neuronas, lo que hacemos es contarnos un chisme diferente. ¿Me explico?